Hola a todos, mi nombre es Carolina Olano, soy la profesora de la Clínica de Gastroenterología de la Facultad de Medicina y hoy les voy a hablar sobre enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca no es una enfermedad nueva. Los primeros reportes de esta enfermedad se remontan al siglo II después de Cristo, cuando Areteo de Capadocia, que estaba en lo que es la actual Turquía, hizo las primeras definiciones o las primeras descripciones de estos pacientes que tenían diarrea crónica y distensión abdominal, a los que llamaba colíacos. Esto es porque el nombre en latín de abdomen o de vientre es que coelios o quelios, mejor pronunciado, y por lo tanto él se refería a aquellos pacientes que eran los que tenían problemas de abdomen o los que sufrían del abdomen o del vientre, y por lo tanto lo llamó colíacos. Es recién en 1888, al mismo momento que Jack el Destripador azotaba Londres, donde este pediatra londinense, Samuel Guy, hizo la descripción, pero concretamente ya con el nombre de enfermedad celíaca. Por lo tanto, se considera que él fue el primero en hacer la descripción de la enfermedad celíaca como tal, también refiriéndose a pacientes con distensión abdominal, adelgazamiento y diarrea crónica. Sin embargo, el doctor Guy no relacionó estos síntomas del paciente a la ingesta de ningún alimento, por lo tanto nunca vio su relación con el gluten. A fines del 1800, el doctor Herter dio un pasito más y planteó que estos pacientes celíacos podían tener un vínculo con los alimentos, ya que él se daba cuenta que sufrían o empeoraban con la ingesta de hidratos de carbono y mejoraban o no les hacía mal la ingesta de grasas. Por lo tanto, él propuso para algunos pacientes una ingesta basada o una dieta basada únicamente en bananas, y esto provocaba claramente que los pacientes mejoraban. Pero lo que el doctor Herter no vio es que no era la banana lo que era beneficioso para el paciente, sino que era que eliminaban el gluten, hoy lo sabemos, y por lo tanto estos pacientes mejoraban, pero obviamente tenían una dieta extremadamente restrictiva y muy pobre, únicamente basados en esta fruta. Pero lo bueno o lo inteligente del doctor Herter fue la relación entre los síntomas y algún alimento que él no supo diferenciar. Es recién en la Segunda Guerra Mundial, cuando este pediatra holandés, el doctor William Dyke, fue el que hizo una de las observaciones clínicas más importantes de la historia de la medicina y sin duda la observación clínica más importante en relación a la enfermedad celíaca. Durante la guerra, que como ustedes saben, escaseaban los alimentos, todas las personas adelgazaban, perdían mucho peso y se desmejoraban por la verdadera hambre que pasaban, por la falta de alimentos y en especial de los cereales. Sin embargo, los pacientes que habían sido previamente diagnosticados como celíacos mejoraban claramente, y esto hizo pensar al doctor Dyke que realmente había una relación con algún tipo de alimentos, y él fundamentalmente lo vio con los alimentos, con los cereales y con el trigo en especial. Es así que al terminar la guerra, cuando volvieron a aparecer los cereales en Europa, los pacientes celíacos que habían mejorado durante la guerra vuelven a caer, vuelven a perder peso. Es ahí donde él confirma que son los cereales y en especial el trigo los que realmente estaban relacionados con la enfermedad. Finalmente, el último hito histórico de la enfermedad celíaca se da en 1992, donde este anatomopatólogo inglés, el doctor Marsh, plantea o muestra o describe el espectro patológico a nivel de la histología, que es la que se usa hasta el momento para hacer el diagnóstico de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que se desencadena, como dijimos, por la ingesta de gluten. El gluten es una proteína que está presente en algunos cereales, fundamentalmente el trigo, la cebada y el centeno. Esta enfermedad se da en pacientes genéticamente susceptibles, eso quiere decir que tienen que tener presentes el HLA de Q2 o de Q8 para que realmente puedan desarrollar la enfermedad, y si no la tienen, nunca van a ser celíacos.
Es una enfermedad que hoy sabemos que es multisistémica, que afecta a muchos órganos, pero en especial afecta el intestino delgado, donde se produce una atrofia a nivel intestinal, las vellosidades que ustedes conocen, el intestino delgado tiene vellosidades por donde se absorben los alimentos, quedan completamente atróficas, planas, y por lo tanto lo que se produce es una falta de absorción de nutrientes. Son pacientes que comen pero están desnutridos, o comen y tienen carencias nutricionales que pueden ser múltiples o únicas, dependiendo de el tipo de enfermedad, o sea, cómo es la manifestación de su enfermedad, pero lo más importante es que es debido a esta atrofia vellositaria en primer lugar, y luego veremos que al proceso inflamatorio que está detrás de esa atrofia vellositaria. Si bien hay diferencias de la prevalencia de esta enfermedad en los distintos países, se sabe que groseramente o globalmente afecta 1% de la población mundial. Veamos un poco de la fisiopatología, que la fisiopatología de la enfermedad celíaca está bien conocida, y como vemos en este corte del intestino delgado, el gluten es digerido en la luz intestinal y en el ribete en cepillo intestinal, y es digerido a péptidos, principalmente a gliadina. Se presume que esta fractura o esta digestión del gluten y su pasaje a péptidos más pequeños como es la gliadina es provocada por la microbiota intestinal, que también afectaría o favorecería el aumento de la permeabilidad intestinal, por lo que la gliadina pasa a través de las uniones estrechas entre los enterocitos y por lo tanto tiene como un pasaje facilitado gracias a este aumento de la permeabilidad intestinal. La gliadina induce cambios a través de la inmunidad intestinal en el epitelio y de la inmunidad innata en la lámina propia. En el epitelio, el daño provoca sobreexpresión de la interleuquina 15, que a la vez activa los linfocitos intraepiteliales. Estos linfocitos se tornan citotóxicos y dañan a los enterocitos que expresan proteínas de estrés en su superficie. La gliadina entra luego a la lámina propia, donde es deaminada por la enzima transglutaminasa tisular, permitiendo la interacción con el HLA-DQ2 o el HLA-DQ8 de la superficie de las células presentadoras de antígenos. La gliadina es presentada entonces a los linfocitos TCD4, resultando en una mayor producción de citoquinas que causan aún mayor daño a nivel del epitelio, y todo esto lleva a la atrofia vellositaria que les comenté anteriormente y a la hiperplasia de las criptas, pero también a una expansión de los linfocitos B con la consecuente producción de anticuerpos que luego veremos son los anticuerpos antitransglutaminasa tisular o antiendomicio. Desde el punto de vista clínico, hemos asistido en los últimos años a una verdadera metamorfosis de la presentación clínica. ¿Qué queremos decir con metamorfosis de la presentación clínica? Que hemos dejado de diagnosticar esta enfermedad únicamente en edad pediátrica y en este estado de desnutrición, como muestra la foto de este niño. Hemos dejado de diagnosticar niños únicamente la enfermedad celíaca en etapa pediátrica y en etapa de desnutrición, para pasar a diagnosticar pacientes en etapa adulta con pocos síntomas, con solo un síntoma e incluso sin ningún síntoma. Esto es bien importante y por lo tanto tenemos que estar alertas de los pequeños síntomas y signos que nos pueden llevar al diagnóstico de la enfermedad celíaca. ¿Cómo es la presentación clínica? Bueno, predomina en la mujer, es 2 a 3 veces más frecuente en la mujer que en el hombre, pero hay algo que es muy importante y que quiero que no se lo olviden, que puede presentarse a cualquier edad. Por lo tanto, diagnosticar un paciente a los 60, 70, incluso a los 80 años, hoy no es algo infrecuente y no es la edad la que nos debe hacer pensar que el paciente puede o no ser celíaco, sino que se puede ser celíaco a cualquier edad. Como vemos en el gráfico de la derecha, la mayor parte de los pacientes, más de la mitad de los pacientes, es que lo que está en verde, se van a presentar con una forma que denominamos no clásica.
que es aquella que no eran las descripciones de Samuel Guy o de areteo de Capadocia, que es la enfermedad clásica, que la vemos en el 27%. En el 27% vemos los pacientes todavía con diarrea, pérdida de peso y malabsorción. Sin embargo, la mayor parte se van a diagnosticar únicamente con uno o muy pocos síntomas. Y finalmente existe un 21% de pacientes que tienen ningún síntoma y vamos a ver cómo es que en ellos sospechamos el diagnóstico. Como vemos aquí que hay dos pirámides, la de la izquierda era lo que se llamaba el iceberg clásico, era una forma de representación como si fuera un iceberg que flotaba en el agua y que la parte que sobresalía por encima del agua, que es la parte, ustedes saben, en un iceberg la parte más pequeña es la que flota por encima del agua y por debajo del agua queda una enorme cantidad de hielo que es mucho mayor que la que se ve flotando. Eso es una forma en la que se representaba antiguamente la enfermedad celíaca, donde la enfermedad celíaca que nosotros veíamos o la que llamábamos manifiesta era solamente el extremo del iceberg. Hoy, y que por debajo quedaba la gran mayoría de los celíacos que no estábamos viendo. Esto hasta el año 2013 se planteaba de esa manera, en la forma del iceberg, y en ese año, en el año 2013, un grupo de expertos planteó que había que cambiar ese concepto del iceberg para el concepto de una pirámide, donde se plantearan las formas de presentación de la enfermedad celíaca, y desde ese momento es que describimos a la enfermedad celíaca con 3 formas de presentación: la enfermedad clásica, la enfermedad no clásica y la enfermedad potencial. La enfermedad clásica es la que se presenta, como dijimos, todavía más frecuentemente en niños, pero también la vemos en adultos. Y si bien en niños se presenta esta forma clásica, también están viendo los pediatras mucha forma de presentación no clásica. O sea que, como dijimos, a cualquier edad podemos tener cualquiera de las 2 presentaciones, o de las 3. Se presenta bajo la forma de una diarrea crónica y malabsortiva. Recuerden que dijimos que el intestino delgado del paciente, ustedes saben que el intestino delgado es donde se absorben los alimentos, y si el intestino delgado está atrofiado, está plano, la absorción de estos individuos, de los alimentos, va a estar alterada. Eso va a provocar no solo una diarrea, con las características que ahora vamos a ver de una diarrea malabsortiva, sino también que los alimentos no se van a absorber y eso va a provocar carencias en distintos órganos y sistemas. La diarrea malabsortiva es una diarrea que se llama también una diarrea alta, es una diarrea que es abundante, amarillenta, pastosa, muy abundante. Fíjense en que ese bollón que ven ahí es un bollón de aquí, de la clínica de gastroenterología, es una foto que le tenemos mucho cariño porque la utilizaba siempre el profesor Ceballos para enseñarnos diarrea crónica malabsortiva, y esta es la diarrea que se juntaba en un día de un paciente. Fíjense que ahí está marcado 1 kilo de materias pastosas, por lo tanto cuando ustedes interrogan al paciente, el paciente les va a decir que tiene mucho más materia de lo que ha comido, come mucho menos de la materia que moviliza, y esto es muy llamativo. Esta diarrea es amarillenta, característicamente es una materia grasosa, por lo tanto se llama esteatorrea, es la presencia de malabsorción de grasa, con abundante cantidad de grasa en la materia, tanto que se ven como ojos de aceite en la materia. También la presencia de algunos alimentos que no fueron absorbidos y también por esta incapacidad de absorción se ven en las materias, flotando en la materia. Y a esto nos referimos a la presencia de papa, pan o carne sin digerir a nivel de la materia fecal. Y esto también, por esta malabsorción intestinal, es que nosotros vemos carencias específicas e inespecíficas. Las inespecíficas son, por ejemplo, la pérdida de peso, el malestar general, pero las pérdidas específicas son aquellas que se deben fundamentalmente a malabsorción de determinados nutrientes, y por lo tanto, por ejemplo, si tiene malabsorción de hierro, vamos a ver
que el paciente tiene una anemia. Lo mismo pasa con la vitamina B12 o el ácido fólico, que dependiendo de si tienen mala absorción de estos nutrientes, van a tener obviamente anemia megaloblástica, en este caso una anemia por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Pero también las vitaminas, las deficiencias vitamínicas van a llevar a carencias específicas. Y por ejemplo, si el paciente tiene déficit de vitamina A, va a tener una piel seca y descamante y va a padecer de lo que se llama ceguera nocturna. El paciente entra en una habitación y queda como ciego. Si, por ejemplo, tiene mala absorción de vitamina D, va a tener alteraciones del hueso, la vitamina D fundamental para poder tener huesos fuertes y tener una buena estructura ósea. La formación de hueso depende de la vitamina D. Por lo tanto, el hecho que el paciente tenga osteoporosis o que tenga fracturas patológicas nos hacen pensar en estas deficiencias de vitamina D o también de calcio, cualquiera de las dos. El hecho de que el paciente tenga un déficit de vitamina K se puede manifestar con sangrados que pueden ser mucosos, cutáneos o viscerales. En los sangrados cutáneos, se imaginarán, son la presencia de hematomas. Los sangrados mucosos es cuando el paciente tiene sangrados fáciles de las encías, por ejemplo, y sangrados viscerales, obviamente, es cuando el paciente tiene, por ejemplo, hemorragia digestiva. Todas estas deficiencias nutricionales, estas son algunas, pero obviamente vamos a encontrar un sinnúmero de deficiencias nutricionales dependiendo del sector del intestino delgado que está afectado, nos va a llevar a sospechar o nos debe hacer sospechar que el paciente pueda ser un celíaco y hay que tratar de llegar a este diagnóstico. Son pacientes que además esta diarrea crónica malabsortiva se acompaña de distensión abdominal, son pacientes flaquitos, pero que tienen un vientre abultado, un abdomen que está lleno de aire, es un abdomen muy timpánico cuando lo percutimos y que es muy característico. Estas son fotos de otra época, cuando los niños celíacos se los describía o se los dibujaba para realmente ver las características. Son pequeñitos porque tienen fallo de crecimiento, crecen menos porque justamente no hay un correcto desarrollo, pacientes que generalmente se acompañan de un mal carácter, una irritabilidad y pérdida de peso. La pérdida de peso puede llegar a ser tan grande como lo que se ve en el niño que está de espalda, que tiene como arrugas a nivel de los glúteos. Esto es lo que se llama el signo del calzón, y lo que refiere es un adelgazamiento rápido, donde se pierde tanto el peso que queda como piel sobrante a nivel fundamentalmente glúteo. Esta es la forma de presentación clásica, pero como dijimos, que no es la más frecuente para nosotros en los adultos y probablemente en los niños hoy tampoco. Entonces, ¿cómo tenemos que orientarnos? Bueno, nos tenemos que pensar de que esta es una enfermedad que tiene una presentación que es multisistémica, es decir, que la vamos a ver en distintos órganos y por lo tanto son múltiples los especialistas que pueden llegar a hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca si la tienen presente. Entonces, una forma de presentación, como dijimos, puede ser por osteopenia, osteoporosis o fracturas, esto fundamentalmente dado por la presencia de malabsorción de vitamina B, de vitamina D y de calcio, pero también porque el proceso inflamatorio que está a nivel intestinal se ha demostrado que también está en otros órganos y por lo tanto dentro de ellos está en el hueso. Este proceso inflamatorio de los celíacos cuando no cumplen la dieta está también en el hueso y eso puede provocar alteraciones en la formación del hueso y la producción de fracturas. Puede ser que el diagnóstico sea realizado únicamente por un examen de sangre a nivel de un hepatograma. El aumento de las transaminasas, las enzimas del hígado, pueden ser el único signo que haga pensar en la enfermedad celíaca y hay que tenerlo presente. Y fíjense, algo tan difícil a veces de diagnosticar como es la fatiga crónica, pacientes que durante toda la vida refieren tener un cansancio extremo, que consultan muchas veces, que les buscan todo tipo de
causa por la que tengan esa fatiga crónica y no la encuentran. Cuando alguien sospecha la enfermedad celíaca, logra el diagnóstico y el paciente comienza con una dieta libre de gluten, los pacientes cambian y esa fatiga crónica que los aquejó tanto toda la vida realmente desaparece y la calidad de vida de estos pacientes mejora enormemente. Pero los síntomas, creo que los más frecuentes para diagnosticar la enfermedad celíaca son los hematológicos y dentro de ellos la anemia ferropénica o la anemia en general y en especial la ferropénica. ¿Por qué? Porque si bien la enfermedad celíaca afecta el intestino delgado, no la afecta en toda su extensión de igual manera. Fundamentalmente la afectación es más desde proximal hacia distal, y esto es que el duodeno en la mayoría de las veces está afectado en forma continua, a veces en parches, pero el duodeno es el más afectado y a medida que vamos hacia el sector distal del intestino delgado, hacia el ilion, la afectación es menor. Por lo tanto, como el hierro se afecta a nivel del duodeno, la anemia más frecuente en los celíacos es la anemia ferropénica, pero también puede verse anemia por déficit de ácido fólico que se absorbe en el yeyuno y de la vitamina B12 que se absorbe en el ilion. La anemia, como dijimos, inflamatoria, por este proceso inflamatorio crónico de los celíacos también está presente, y pueden asociarse otros síntomas hematológicos como una disminución del tamaño del vaso, que puede ser diagnosticado por una ecografía de rutina, pacientes que se les encuentra un vaso demasiado pequeño para su edad y para su complexión, y por lo tanto esto puede llevar a sospechar el diagnóstico de enfermedad celíaca. Incluso hay que decir que la enfermedad celíaca es la causa de asplenia, es decir, desaparición del vaso no quirúrgica más frecuente. Por lo tanto, si vemos un vaso pequeño o no encontramos el vaso ecográficamente, esto nos tiene que llevar al diagnóstico de enfermedad celíaca o por lo menos de su sospecha. El hipoesplenismo, la aparición de algunas células características de una disminución de la función del vaso, como son los cuerpos de Howell-Joly o los pit cells, también son elementos que nos pueden hacer sospechar el diagnóstico. La enfermedad celíaca puede presentarse con otros síntomas, fundamentalmente a nivel bucal, como son la presencia de aftas bucales a repetición o de cheilitis angularis. Las aftas son, como ustedes saben, como presencia de ulceraciones recurrentes a nivel de la mucosa yugal, y la cheilitis angularis, como vemos ahí, es una ulceración con inflamación en los bordes a nivel de la comisura labial. Pero también puede presentarse con alteración del esmalte dental y puede ser el odontólogo el que lleve al diagnóstico de enfermedad celíaca. Las alteraciones del esmalte dental pueden ir desde pequeñas franjas de una coloración más oscura a la presencia de caries profundas, y esto es porque hay una alteración del esmalte, la formación del esmalte de los dientes, que pueden llevar también a este diagnóstico. También puede presentarse con alteraciones neurológicas, como cefaleas a repetición, cefaleas migrañosas, que mejoran mucho luego de empezar la dieta sin gluten, la presencia de parestesias, distintos tipos de patologías, no solo neurológicas, sino también psiquiátricas, como la ansiedad y depresión. Existe una tríada clásica neurológica, que es la presencia de epilepsia, calcificaciones a nivel del sector occipital del cerebro y enfermedad celíaca. Esta asociación, que se llama CEVOC, que es por su sigla en inglés, entre enfermedad celíaca, epilepsia y calcificaciones occipitales, si la encontramos, si tomográficamente se encuentra calcificaciones occipitales en un paciente con epilepsia, nos hace hacer sospechar o otra vez a tener la obligación de hacer el diagnóstico o buscar el diagnóstico de enfermedad celíaca. También el ginecólogo o cualquier médico general que interroga alteraciones reproductivas puede llegar a este diagnóstico. Elementos que son característicos es, por ejemplo, la menarca tardía. En toda mujer con una primera menstruación que es más allá de los 15 años, es un elemento bien característico y que en la historia de muchas de las pacientes celíacas surge al momento del interrogatorio.
La presencia de amenorreas, abortos a repetición, partos prematuros o una menopausia precoz también se asocian en la enfermedad celíaca y pueden ser esos elementos claves que cuando uno está interrogando los antecedentes ginecobstétricos de la paciente sean importantes de consignar. Pero no solo en la mujer las alteraciones reproductivas pueden llevar al diagnóstico de enfermedad celíaca, sino también en el hombre los cambios en el número y en la movilidad de los espermatozoides. Existe una presentación en la piel, una presentación dermatológica de la enfermedad celíaca que es muy importante y característica, y que es la dermatitis herpetiforme. Esta dermatitis herpetiforme o enfermedad de Buring, que es el médico que la describió por primera vez allá por también el año 1888, en el mismo momento que Samuel Guy, es una enfermedad que se presenta fundamentalmente en los glúteos o en las zonas extensoras de los miembros, como es los codos o las rodillas, y se presenta primero con vesículas muy pruriginosas que luego se rompen y se forman costras. Esto hace sospechar al dermatólogo de la presencia de esta dermatitis herpetiforme, que con una biopsia de piel donde se ven los depósitos de IgA a nivel de la dermis, hace justamente el diagnóstico de dermatitis herpetiforme, una enfermedad que también es gluten dependiente y por lo tanto se la considera la forma dermatológica de la enfermedad celíaca. Como vimos, la mayoría de los pacientes, seguramente por esta falta de absorción de nutrientes, tienen desnutrición. Los pacientes, sabemos que 50% de los pacientes a los que le hacemos el diagnóstico de enfermedad celíaca tienen desnutrición, o sea que la desnutrición es una cosa muy importante. Pero no tenemos que pensar que aquellos pacientes que tienen sobrepeso u obesidad no pueden ser celíacos. Hay estudios que han mostrado que hasta 21% de los pacientes al momento del diagnóstico de enfermedad celíaca tienen sobrepeso y hasta 6% son completamente obesos. Por lo tanto, si vemos un paciente con sobrepeso u obesidad, no puede excluir el diagnóstico, sino que debemos seguir pensando que ese paciente puede ser celíaco. Pero también dijimos al inicio que la enfermedad celíaca podía presentarse de manera asintomática, es decir, sin ningún síntoma. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar pacientes que no consultan porque no sienten nada, no tienen ni signos ni síntomas de ninguna enfermedad? A esos pacientes no van a venir ellos a nosotros, sino que nosotros los tenemos que ir a buscar. ¿Y dónde los vamos a ir a buscar? Los vamos a buscar en dos poblaciones de riesgo. La primera son los familiares de primer grado. Sabemos que entre un 12 y un 15% de un paciente celíaco, de los familiares de primer grado de un paciente celíaco, van a ser celíacos, porque sabemos que es una enfermedad que tiene una predisposición genética. Por lo tanto, va a haber dentro de los familiares algún otro celíaco. 12 a 15% de los familiares de primer grado van a ser celíacos. Por lo tanto, una vez que diagnosticamos un celíaco, hay que buscar en los hermanos, en los padres y en los hijos, si es que ya tienen hijos. Pero también los tenemos que buscar en pacientes que tengan otras enfermedades, fundamentalmente otras enfermedades autoinmunes asociadas. 35% de asociación con otras enfermedades autoinmunes. Las más importantes y las más frecuentes, una enfermedad de la tiroides que se llama tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune que provoca hipotiroidismo y que es la más frecuente de las enfermedades autoinmunes que se asocia a la enfermedad celíaca. Pero también la diabetes tipo 1, los diabéticos tipo 1 insulino dependientes, también se asocian a enfermedad celíaca y por lo tanto tenemos que tenerlo presente. Pacientes con deficiencia de inmunoglobulina A, con alopecia, enfermedad de Addison, de Sjögren, enfermedades neurológicas, hepáticas de tipo autoinmune, pero también con la enfermedad, con el síndrome de Down. El síndrome de Down se ha visto que muchos pacientes con síndrome de Down son celíacos, por lo tanto debe descartarse si el paciente con síndrome de Down tiene algún elemento que nos pueda hacer sospechar la enfermedad celíaca. Pero también existe lo que se llama, más allá de la enfermedad clásica y no clásica, está también la que se llama enfermedad celíaca potencial. Es aquella en la que los marcadores, que ahora vamos a ver, de sangre, los anticuerpos son
tenemos unos anticuerpos que son positivos, el paciente tiene la genética para ser celíaco, pero no tiene las alteraciones en la histología o tiene cambios mínimos que no pueden llevar a un diagnóstico concreto de la enfermedad. Pueden presentarse con síntomas clásicos, no clásicos o asintomáticos, y en estos casos, como no tiene concretamente todos los elementos del diagnóstico, porque la histología no es la clásica, se piensa que es una enfermedad celíaca potencial, que está potencialmente esta enfermedad puede llegar a concretar una atrofia vellositaria, y en estos pacientes hay una duda en la comunidad médica si estos pacientes deberían o no empezar la dieta libre de gluten, porque si estos pacientes empiezan la dieta libre de gluten nunca van a desarrollar la atrofia vellositaria, pero por otro lado, se necesitan estudios más a largo plazo que nos digan si estos pacientes que pensamos tienen una enfermedad celíaca potencial y no están en dieta, pueden desarrollar complicaciones por no haberlos puesto en la dieta libre de gluten. Así que son todavía interrogantes del mundo de la enfermedad celíaca. ¿Cuáles pueden ser esas complicaciones que pueden desarrollar los pacientes celíacos que no cumplen la dieta? Porque no sepan, es decir, porque todavía no están diagnosticados, o porque cuando están diagnosticados se niegan o no pueden cumplir la dieta por distintas razones económicas o particulares, porque no lo pueden o no las quieren realizar. El más grave de todos es el linfoma T, es una enfermedad maligna que se asocia, que está presente a nivel del intestino delgado y que realmente es de muy baja, felizmente, es muy bajo porcentaje de los celíacos que realmente llegan a tener una complicación como el linfoma T, pero bueno, de muy mal pronóstico cuando realmente se agrega esta complicación. También otras complicaciones son la yeyunitis ulcerativa o el esprucolágeno, que es la inserción de una banda de colágeno a nivel subepitelial, que esto hace que se agrave la malabsorción que tienen estos pacientes. El diagnóstico se basa fundamentalmente primero en un examen de sangre donde se van a dosificar anticuerpos característicos, que ya los mencionamos en la fisiopatología, anticuerpos antitransglutaminasa tisular, antiendomicio o péptidos de aminados de gliadina. Estos son los característicos y les pido disculpas porque creo que allí está mal escrito, es antitransglutaminasa y no gluteminasa, es glutaminasa tisular. Todos estos anticuerpos son de tipo IgA, por lo tanto es bien importante hacer la dosificación de IgA, ya que estos pacientes muchas veces asocian también una deficiencia de IgA y por lo tanto pueden tener anticuerpos negativos que no son verdaderos negativos, sino que son falsos negativos. En esos casos hay que utilizar específicamente anticuerpos de tipo IgG, ya que son los que nos pueden dar positivos en el caso de la deficiencia de IgA. Una vez que estos anticuerpos son positivos, pasamos a hacer una biopsia del intestino delgado a nivel del bulbo y la segunda porción del intestino, que la hacemos a través de una endoscopía tradicional, la endoscopía digestiva, y que se toman biopsias de este sector que nos van a llevar a, no solo nos permiten ver algunas características endoscópicas, como estamos viendo en las imágenes, la imagen de arriba es un duodeno normal, donde vemos los pliegues de Kerkrin, así se llaman, los pliegues circulares que tiene el duodeno, y en las imágenes de abajo vemos un intestino con pocos pliegues, que es la imagen de la izquierda, o lo más característico de la enfermedad celíaca, que son esos pliegues que tienen como dientes de sierra, o se llaman pliegues aserrados o pliegues en peine, y que también entre los pliegues se ve que tienen como un embaldosado, unas pequeñas como azulejos, para decirlo de alguna manera, colocados en la mucosa. Eso se llama el aspecto mosaico, porque justamente son como un mosaico, un embaldosado a nivel de la mucosa. Estas son características endoscópicas que la endoscopía nos permite ver, pero que no son las que hacen el diagnóstico. Si las encontramos, nos ayudan al diagnóstico, pero el diagnóstico se basa fundamentalmente en los exámenes de sangre, los anticuerpos y la histología.
que la histología, como dijimos, es la atrofia vellositaria, estas vellosidades que ahí están viendo con magnificación, que las estamos viendo en la imagen A, que están todas como peluditas, como una alfombra, y sin embargo en la imagen A de abajo vemos como una atrofia toda pelada a la mucosa, y por lo tanto esta es una atrofia vellositaria concreta. Del punto de vista histológico normal del intestino delgado, son la imagen de la izquierda, la imagen A, donde se ve la atrofia vellositaria, perdón, donde se ven las vellosidades concretamente perfectas, normales, que se van a meter en la luz intestinal y a través de ellas se van a hacer la absorción de los alimentos. Es una forma que tiene el intestino de aumentar su superficie absortiva a través de las vellosidades intestinales. Son estas prolongaciones digitiformes, como dedos que protruyen en la luz intestinal. Sin embargo, en la imagen B, vean que no están esas vellosidades, el borde es plano, y lo que se ve al revés de tener vellosidades, lo que vemos son criptas aumentadas, que son esas aumentos profundos de presiones a nivel de la superficie intestinal, que no es ni más ni menos que lo que estamos viendo es que las vellosidades están atrofiadas y por lo tanto aumentan estas depresiones, estas criptas a nivel intestinal. También algo que es característico es el aumento de los linfocitos intraepiteliales, los LIES o linfocitos intraepiteliales, que son característicos, y por lo tanto cuando hay más de número de linfocitos intraepiteliales habitual, más de 25 linfocitos cada 100 enterocitos, esto también nos hace completar el diagnóstico histológico, que es el que realmente confirma el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Cuál es el valor de hacer el estudio genético? El estudio genético no es para diagnóstico, porque dijimos que si bien los pacientes necesitaban tener esta genética del HLA de Q2 y de Q8 característica, no, un tercio de la población mundial tiene esta genética y no todos van a ser celíacos. Por lo tanto, sirve para descartar una posibilidad de ser celíaco cuando tenemos dudas diagnósticas fundamentalmente. O sirve para estudiar familiares de primer grado, entonces si tenemos muchos hermanos de un paciente celíaco, le hacemos el HLA, y si no tiene la genética de ser celíaco, decimos, bueno, a este hermano no lo voy a estar siguiendo con anticuerpos, porque sé que este hermano que no tiene la genética no va a ser un celíaco. Pero no sirve para el diagnóstico, no hay que confundir el estudio genético con los estudios diagnósticos en la enfermedad celíaca. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? Es la dieta libre de gluten. La dieta libre de gluten, que consiste en dejar todos los productos que contengan harina de trigo, de cebada y de centeno. Antes decíamos libre de TAC, trigo, avena, cebada y centeno. Hoy sabemos que la avena no es tóxica, para decirlo de alguna manera, para los celíacos. Igual nosotros la seguimos pidiendo a los celíacos que no consuman avena, porque las avenas son muy pocas aquellas que no están contaminadas con otras cereales que sí contienen gluten, porque la avena muchas veces se secan en los mismos silos que aquellas cereales que contienen gluten, entonces hay que estar muy seguro que la avena está libre de gluten. Si está libre de gluten, la avena se puede consumir, por lo tanto hoy la dieta libre de gluten consiste en la dieta que no tenga trigo, cebada y centeno. Esto implica, por supuesto, todos los productos de panadería que los contengan, pero también implica todos los productos manufacturados, por ejemplo, como espesantes o como excipientes de muchas, desde salsas de tomates hasta pasta de dientes, hasta golosinas. Todos esos productos pueden tener gluten como excipientes o espesantes. Los dulces de leche, las mermeladas, los quesos, los fiambres. Por lo tanto, el celíaco debe aprender, y nosotros como médicos tenemos que ayudarlos a saber diferenciar aquellos productos que tienen gluten de los que no lo tienen. Es muy importante también el apoyo de las asociaciones de pacientes,
que los ayudan a no solo a distinguir al momento del diagnóstico. No es fácil empezar una dieta libre de gluten, y muchas veces son las propias asociaciones en conjunto con los médicos y fundamentalmente con las nutricionistas. Estos pacientes tienen que ser referidos a las nutricionistas, ya que el cumplir una dieta libre de gluten es muy importante, pero también tiene que ser una dieta que sea balanceada, porque el hecho de dejar estas harinas no tiene por qué restringir la dieta y hacer una dieta pobre, que es buena porque no tiene estos cereales, pero por otro lado es mala porque es tan pobre que no lo está nutriendo. Así que esta dieta tiene que ser de por vida, porque lo que sabemos hasta el momento es que una vez que se diagnostica la enfermedad, cumpliendo una dieta libre de gluten, el paciente no va a tener síntomas y está cubierto de no tener las complicaciones más graves, que son el linfoma, como dijimos, la yeyunitis, el colágeno, aunque hay algunas alteraciones que aún cumpliendo la dieta pueden persistir en el celíaco, pero la mayoría revierten, y por lo tanto es una dieta que mantenida el paciente celíaco va a estar bien. Pero si vuelve a consumir gluten, este paciente vuelve a tener las alteraciones y vuelve a tener los riesgos como si no lo hubiera cumplido nunca. Por lo tanto, esto tiene que ser una dieta libre de gluten, estricta y de por vida. Así que ese es el único tratamiento. Existen algunos otros que en algunos casos, cuando existen algunas situaciones donde la dieta libre de gluten no es suficiente, se pueden utilizar corticoides, pero son casos muy extremos, muy específicos, y la verdad el 99%, un poco más del 99,5%, para decirlo así, de los celíacos marchan muy bien con una dieta libre de gluten. Así que esto es todo lo que tenía que decirles acerca de la enfermedad celíaca. Quiero agradecerles por este tiempo, y aquí les dejo mi mail para si hay alguna pregunta o alguna duda o algún comentario. Estoy a las órdenes para poder recibirlos. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima clase o discusión de algún tema. Saludos.